¿Salió? Ya no. Ahí va. Bueno, un paciente de 9 años, inicialmente consulta a su pediatra de cabecera, refiriendo diarrea de aproximadamente 7 deposiciones por día con vacuolas de lípidos, descenso de peso y dolor abdominal de un mes de evolución, que iniciaron luego de un viaje a México con la familia. Bueno, a partir de este paciente que consulta a su pediatra, ¿qué les gustaría saber de las deposiciones? ¿Qué otros síntomas interrogarían? Datos al examen físico y diagnósticos diferenciales. ¿Algo por atrás? ¿Alguna pregunta? Con respecto a las deposiciones, si por ejemplo, además de tener estas vacuolas, tienen sangre o alguna otra característica, y con respecto, por ejemplo, a otros datos, la alimentación, si implican grasas o no, síntomas gaseosas. ¿Algo más? ¿Les parece que tenga algún signo de alarma a tener en cuenta? Bueno, vamos a ir un poquito más. Bueno, como antecedentes personales, el paciente es un paciente previamente sano, tenía las vacunas al día y refería que desde el año y medio de vida presentaba episodios intermitentes de diarrea y dolor abdominal que habían requerido 4 oportunidades de internación. Los antecedentes familiares, no mucha relevancia, el papá con antecedentes de estenosis hepática, hipertrigliceridemia y hermanos sanos. Y al examen físico en ese momento no presentaba ningún dato relevante, pero sí un descenso de peso. Para un peso previo de 15 días de 55 había bajado 10 kilos de peso. Y la mamá nos muestra una foto de las deposiciones que eran estas. En ese momento, el pediatra solicita estudios complementarios, pide un laboratorio con un hemograma y un hepatograma normal, pide anticuerpos para celiaquía negativos, y como dato positivo, una proteína C reactiva de 25. Una ecografía abdominal normal, y estudios de materia fecal, coproparasitológico, coprocultivos negativos, e indica metroriasis. Nada, no, es que no tenía ningún dato, por lo menos esto fue la consulta con pediatra afuera. Ahora va a empezar el seguimiento en el hospital, hasta ese momento nada posible. Ahora sí, la segunda consulta la realiza en guardia del hospital, y ya ahí sí consulta por ictericia, coluria e hipocolia, y se encontraba afebril, por lo cual desde la guardia es derivada al servicio de patología, donde sí, ya encontraban datos positivos al examen físico, se encontraba pálido, con ictericia de piel y mucosas, un abdomen doloroso en flanco derecho sin hepatomegalia. Le realizan un laboratorio en guardia, en donde ya sí se veía una hepatitis, con una hiperbilirrubinemia, una bilirrubina total de 4,9, una directa de 4,69, la proteína C reactiva persistía elevada, un coagulograma normal, una amilasa normal, todo lo demás, nada paranormal. Y nuevamente le realizan una nueva ecografía abdominal, donde como dato positivo tenía un hígado de forma de tamaño normal, con una hipogenicidad aumentada en forma difusa, discretamente heterogéneo, una vía biliar no dilatada, vesículas de paredes finas, y un páncreas también normal. Bueno, entonces tenemos un paciente previamente sano, inicialmente consulta por diarrea esteatorreica, dolor y descenso de peso, ahí sin ningún hallazgo de relevancia, y luego consulta a la guardia, ya persistía con la diarrea, pero ya con una hepatitis crónica. Ahí, ¿qué estudios adicionales solicitarían y diagnósticos diferenciales? Serologías virales, todos los virus hepatotróficos, la hepatitis B, hepatitis C, se puede considerar ahí también. Bueno, bien, o sea, una hepatitis viral. ¿Algo más? ¿Vos, Marcela, contar algo o vemos los resultados primero? Me gustaría soñar que si podemos mostrar de vuelta la foto de la deposición, Sí, ahí es algo muy gráfico para que lo vean. ¿No? Me gustaría que vean la foto de las deposiciones, porque es algo muy gráfico y muy poco frecuente cuando uno habla de deposiciones con aceite, con gotas, ver ese tipo de deposición. Es muy llamativo, y nomás por suerte tiene la foto, ¿no? Sí, quedó medio oscura por la sombra del inodoro. No, quería preguntar si había algún valor de gamma GT.
En el de guardia no. Ok. Sí. El hemograma es normal. No lo puse, pero era todo normal. Sí. No tenía anemia, sí. No, quería comentar un poco cuál fue la verdad que el paciente con el primer servicio que consulta, más allá de la guardia, con nosotros, porque bueno, paciente amarillo va a patología. Y así es como nosotros hemos aprendido un montón de cosas. Cosas relacionadas con el hígado y no relacionadas con el hígado, ¿no? Pero más allá de esto, en este caso, como Pablo bien dice, lo que llamaba la atención era la foto que la madre mostraba. Entonces yo decía, tengo un paciente con colestasis, porque tenía un EPRI a predominio conjugado, con aumento de transaminasas, pero que sin embargo contenía una bilirrubina elevada, pero no una bilirrubina, no tenía una colestasis brutal, y así, si ustedes saben, nosotros vemos pacientes con colestasis importante. Nunca habíamos visto unas deposiciones con esas características. Entonces, la verdad que eso era muy llamativo. Más allá de que nosotros implementamos toda la batería orientada a los diagnósticos diferenciales de cualquier paciente con una hepatitis colestásica, seguía llamando poderosamente la atención las características de las deposiciones. Obviamente, frente a esto, nosotros nos acercamos tanto a gastro como a nutrición, pero no quiero. Obviamente en la medida que íbamos descartando otras cosas, pero la verdad que nos hacía mucho ruido y era un dato muy llamativo que no podíamos no darle importancia en una familia muy confiable, porque la verdad que la madre era una persona muy confiable, en un chico que aparte había tenido un descenso de peso. Entonces, si nosotros, creo que había dos cosas importantes que nosotros jerarquizamos, más allá de iniciar las cosas que uno inicia en cualquier paciente de esta edad, con el hepatograma alterado y una hepatitis. Era el descenso de peso que el chico había tenido y las características de las deposiciones, que las dos cosas tenían que ir juntas. Bueno, ¿alguna acotación? Entonces pedimos hepatitis, serologías virales. ¿Algo más? ¿Algo No, más elaborado? por ahí aclarar, porque por ahora lo que voy entendiendo, esto tiene un desencadenante inicialmente con el cuadro de diarrea y dolor abdominal de un mes de evolución en el contexto de un viaje, Sí. pero un antecedente de muchos años, 9 años Sí. tenía el paciente, de muchos Sí. años de una diarrea Sí. y un dolor abdominal, ¿no? Sí. A mí me hace un poco de ruido ese antecedente. Uno dice, Ujú. un paciente también tiene hace un mes una exacerbación, o me pregunto, ¿será una exacerbación de algo que el paciente tiene hace muchos años? Quizás por un sobreagregado infeccioso o alguna cuestión vinculada con este viaje, pero de algo que tiene una historia ya de larga data, donde hay una diarrea que no sé si en todos estos años, que son como 7, 8 años, se han estudiado más en profundidad, tanto el dolor abdominal como la diarrea que venía teniendo desde hace tantos años. Y por supuesto, cuando uno ve, o por lo menos el primer pensamiento, cuando uno ve esta foto, porque de nuevo, algo de muchos años, con algo de hace un mes, con algo de hace unos pocos días que agrega todo el componente patológico que quizás antes no lo tenía, ¿no? Pero uno dice, claramente lo que parece más permeante es algo más malabsortivo, ¿no? O sea, una mala absorción de lípidos en principio y habría que ver de los otros elementos. Bien. Con una exacerbación en el último mes y una exacerbación en el último tiempo que agrega el componente hepático. Es un poco lo que Sí. yo O sea, por lo menos previo del pediatra no había ningún estudio realizado y eso, inicialmente el pensamiento parece haber sido una diarrea del viajero. Se hicieron los estudios infectológicos que dieron negativos de materia fecal, igual lo habían medicado, o sea, ya venía medicado con metronidazol para un cuadro de ese tipo. Agrego que el chat está bastante activo. Dentro de los diagnósticos diferenciales piden las serologías virales para hepatitis B y C, hacer un parasitológico fresco repetírselo, y también búsqueda como etiología posible de hepatitis autoinmune. Bien. Y después Miriam Antonetti agrega algo, parece ser algo de muchos años, pero que parecía no comprometer el estado nutricional anteriormente. O sea, parece ahora tener una presentación por ahí más aguda de algo crónico, como decía recién. 55, ya. Sí. Sí. Bueno, seguimos entonces. Entonces, ya con hepato del paciente se piden las serologías, vacunado para hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C negativa, tenía una IgM para Epstein-Barr y citomegalo negativo y un IgG para citomegalo positivo.
Pensando en causas autoinmunes, se pide un perfil hepatológico normal y también inmunoglobulinas normales. ¿Algo acá para agregar? ¿Algún estudio más que pedirían en esta instancia? Dos ecografías abdominales normales tenemos hasta ahora. Dos ecografías abdominales. Sí, tenía un leve aumento de la ecogenicidad, como si fuese una esteatosis en el del hígado, eso en la ecografía. ¿Algún otro órgano? Pensando, no solo en el hígado. Hay que mirar eso. Bueno, bien. Acá en el chat dicen dosaje de vitaminas liposolubles. Bien, bien. En ese momento no se pidieron, pero en realidad creo que se pidieron, los resultados estuvieron mucho después, como a veces pasa. Bueno, entonces hígado decide pedir estudios para poder evaluar un poquito más el hígado y la vía biliar, se pide una colangioresonancia, y desde la parte de gastro, pensando en el páncreas y pensando en estas características de las deposiciones, se piden estudios de materia fecal, se pide una elastasa para ver la absorción de las grasas y el funcional de materia fecal. Bueno, llegan entonces los resultados de las imágenes, primero la resonancia y la colangioresonancia. Como resultados, una vesícula distendida de paredes finas con contenido homogéneo, un colédoco de 13 milímetros de espesor máximo, con un cambio brusco de calibre en la proyección superior de la porción cefálica del páncreas, sin imágenes endoluminales, vía biliar intrahepática dilatada a predominio izquierdo y un conducto de Wilson que no se logra visualizar, pero que impresionaba. Esas son las imágenes. Ahí está la flechita que marca la interrupción del colédoco. Y una tomografía de abdomen y pelvis con contraste que informaba muy similar, una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, un colédoco de 13 milímetros y un páncreas con atenuación homogénea en las distintas fases de adquisición, con tenue engrosamiento de la grasa peripáncreas. Bueno, seguimos entonces, el paciente llegó a hígado, tenía como datos positivos la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y la obstrucción extrahepática del colédoco. Ahora, con estos nuevos datos, ¿qué harían? ¿Qué diagnósticos diferenciales pensarían? ¿No? ¿Las glucemias eran normales? ¿Las? Glucemias. Sí. Sí, incluso se había pedido, no lo puse, pero sí, se había pedido insulina, tenía glucemias normales, tenía hemoglobina glicosilada 5, insulinemia 10 y glucemias normales. Bueno, seguimos. Bueno, se decide, en conjunto con cirugía, hacer una exploración quirúrgica, así que le damos la palabra a Fabián, que cuente un poquito los hallazgos de ese procedimiento. Bueno, Marcela decía que cuando un paciente se pone amarillo va a patología, cuando un paciente presenta alguna alteración anatómica de alguna imagen, intervenimos nosotros. Y vieron que aparece una dilatación de la vía biliar bastante importante, que hay que buscar alguna causa que pudiera tener alguna resolución quirúrgica. Así que bueno, reviendo un poco todo el caso y viendo la posibilidad de que tenemos que descartar causas de colestasis extrahepática que puedan ser de resolución quirúrgica, yo en este caso, para un chico de esta edad y un poco con esta clínica, más allá de algunas cosas que quizás no cerraron mucho, uno piensa en tres cosas. En principio, en una causa obstructiva endoluminal, la causa más frecuente de colestasis extrahepática a esta edad es la litiasis vesicular, no tiene litiasis vesicular en las imágenes, pero bueno, a veces pueden ser sutiles las imágenes y no aparecer, o aparecer algo como barro biliar. La otra es una malformación congénita, que es la dilatación congénita de la vía biliar, lo que antes llamábamos quiste del colédoco, que a esta edad suelen presentarse de esta manera y con cuadros de dolor abdominal recurrente y pancreatitis, por lo cual alguna cosa podía cerrar. Y lo otro es alguna lesión obstructiva que comprimiera la vía biliar, que podría ser algo a nivel pancreático. Cualquiera de las tres cosas requería una exploración quirúrgica y por eso decidimos hacer una laparotomía exploradora. Cuando hacemos la laparotomía, lo que nos encontramos fue, a simple vista, un hígado de colestasis, como se ve en cualquier tipo de colestasis, un hígado así de color, normalmente es de color violáceo oscuro, bueno, medio verdecito, con un puntillado un poco amarillento, una vesícula muy distendida, casi hidrópica, les diría, que llamaba bastante la atención, pero se veía un poco en las imágenes, y el colédoco dilatado. No la vía biliar intrahepática, porque no la puedo ver, pero la vía biliar extrahepática, que es el hepático común, y el colédoco sí se los veía bien dilatados. Decidimos hacer una colangiografía intraoperatoria, ¿sí? Para eso anulamos el cístico,
y hacemos la colangiografía, lo que nos permitió ver una dilatación no solo extrahepática, que no se veía a simple vista, sino también intrahepática, y llamativamente se afinaba bien lo que es el colédoco, la parte distal del colédoco, antes de su desembocadura en la segunda porción del duodeno. Lo que hablaba de que algo a nivel pancreático podía haber en esa zona y que, bueno, era también algo que teníamos que ir a buscar. Decidimos explorar entonces el páncreas y lo que encontramos es que estaba aumentado de tamaño, se lo veía bastante homogéneo, o sea, macroscópicamente se veía un páncreas normal, pero sí aumentado de tamaño y al tacto realmente muy, muy duro, muy indurado. Con lo cual, y sobre todo en la cabeza del páncreas, que es lo que estaba comprimiendo la vía biliar. Así que lo que decidimos en ese caso es hacer una biopsia pancreática, ya que no teníamos diagnóstico, pero uno ya veía que algo a nivel pancreático había. Obviamente no podíamos tomar ninguna conducta sobre el páncreas. Bueno, podemos decir, bueno, si fuera un tumor se lo saco, ¿no? Porque implica una cirugía muy importante sin tener diagnóstico histológico, que es lo primero que hay que hacer. Por lo menos en el caso del páncreas. Así que bueno, tomamos la biopsia, que después los patólogos nos van a decir de qué se trata. Hicimos una colecistectomía, porque ya que el chico tenía una colestasis tan importante, había que dejar de drenar la vía biliar hasta que tuviéramos el diagnóstico para que no se siguiera comprometiendo más el hígado todavía. Así que bueno, realizamos la colecistectomía, a pesar de que no tenía cálculos, para poder dejar drenada la vía biliar a través del cístico hasta que se tuviera el diagnóstico y después se vería si iba a requerir una operación o no. Disculpen que por ahí el video no es muy bueno, pero bueno, esta es la colangiografía. Fíjense, todo esto es vía biliar. Esto que ven acá es el cístico, ¿no? Que desemboca acá sin cambio de escopeta sobre la vía biliar. Está francamente dilatada, lo que es intrahepático y lo que es extrahepático, y acá es la vía biliar distal, que es lo que está bien afinadito. Fíjense la comparación del diámetro de esto con esto, ¿sí? Por la compresión del páncreas, que estaría a este nivel. Esto que ven acá es el pasaje del contraste al duodeno. No se olviden que acá está la segunda porción del duodeno y está refluyendo hacia el estómago y hacia distal, hacia la tercera y la cuarta. Pero esto es la vía biliar, el colédoco distal bien afinado, bien comprimido por algo en el páncreas. Disculpen, el esquema es mío, pero bueno, no tenía una foto de la imagen quirúrgica, así que bueno, hice este esquemita como para graficar un poco mejor lo que se veía acá. Una vesícula bien distendida, bien hidrópica, un cístico también bastante distendido, la vía biliar intra y extrahepática distendida y el afinamiento hacia la porción distal del colédoco. Y un páncreas que macroscópicamente, ya les digo, tenía un aspecto normal en cuanto a la estructura, normalmente es así como onduladito, de color amarillento, no llamaba la atención, pero sí estaba muy, muy indurado y sobre todo a predominio de la cabeza del páncreas. Cuando hay procesos inflamatorios generalmente suelen ser más a predominio de la cabeza. Así que bueno, nos limitamos entonces a hacer la colecistectomía, un drenaje de la vía biliar para dejarla descomprimida a través de un catéter colocado en el cístico y una biopsia de la zona indurada que veíamos en la cabeza del páncreas. El duodeno no tenía ninguna particularidad, no. Y el resto del abdomen, lo que pudimos explorar, tampoco. Bueno. ¿Cómo? No, ¿cómo es? No. Bueno, volviendo entonces, teníamos un paciente que había iniciado con diarrea esteatorreica, dolor abdominal y descenso de peso, había desarrollado una hepatitis. En las imágenes, una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática, una obstrucción extrahepática del colédoco, llega a cirugía y lo que se encuentra como dato positivo es esta masa páncreas. Entonces, en cuanto a diagnósticos diferenciales, es un diagnóstico bastante desafiante para el gastroenterólogo pediatra, es poco frecuente. Como causas tenemos las neoplásicas, ¿sí? Se suelen ver generalmente en pacientes de mayor edad que tienen ictericia persistente, que tienen a veces obstrucción del tracto de salida del estómago y pueden tener como marcador elevado el CA19-9, asociado más que nada al tumor sólido más frecuente, que es la neoplasia pseudopapilar, la adenocarcinoma. Después el pancreatoblastoma como maligno y el insulinoma de lo que es el endocrino. En cuanto a las causas inflamatorias, pancreatitis se ve por ahí en pacientes un poquito más chicos, ¿sí? Y después, como causas menos frecuentes, las causas congénitas y las causas vasculares.
Bueno, y ahí es cuando llega la biopsia, le damos lugar a Martín para que nos cuente un poquito cuáles son los hallazgos. Gracias por la invitación, es un placer siempre estar presente aquí. Nosotros recibimos la vesícula biliar, como mencionó Fabián, y un fragmento de tejido pancreático de 1,7 centímetros aproximadamente, para que tengan una idea de las dimensiones. Bueno, lo que uno espera encontrar normalmente en el páncreas son acinos, serosos y conductos, además de vasos, intersticios, nervios. Observen en la primera imagen, podemos identificar abundante tejido fibroso con una celularidad inflamatoria mononuclear, y aquí algunos conductos. Estos conductos, observen que tienen entre las células epiteliales presencia de neutrófilos. Acompaña también adyacente a estos conductos tejido pancreático endocrino. En la siguiente imagen vemos un tejido fibroso que reemplaza el parénquima pancreático con una celularidad inflamatoria mononucleada formada por linfocitos y por plasmocitos. Vean en otras regiones todo este tejido fibroso, que es lo que les mencionaba, donde uno esperaría encontrar normalmente acinos o endortes o ductos. Esta imagen es similar a la primera que les mostré, con un infiltrado inflamatorio mixto, linfocitario y neutrofílico, con compromiso del epitelio ductal. Vean que prácticamente no se observaban acinos en esta muestra. Bueno, con estos hallazgos nosotros concluimos que es un fenómeno inflamatorio crónico en el parénquima pancreático, por eso lo llamamos pancreatitis crónica. Tenía focos de agudización, que son esos polimorfos nucleares metidos o interpuestos en el epitelio de los ductos. Bueno, el resto lo mencionamos. No vimos una lesión neoplásica, aunque buscábamos inicialmente, de toda la muestra de estas características inflamatorias con algunos sectores de fenómenos inflamatorios agudos, digamos. No sé si quieren hacer alguna consulta, pregunta. Bueno, estos hallazgos deben estar correlacionados con los estudios por imágenes, clínicos y los laboratorios. Desde el punto de vista de la anatomía patológica es muy difícil llegar a un diagnóstico con nombre y apellido, más que una descripción de lo que podemos llegar a ver. No quiere. Bueno, entonces el diagnóstico era de una pancreatitis crónica, en este momento reagudizada. Los factores de riesgo en pediatría de pancreatitis crónica, la mayoría son de causa genética, ¿sí? Estos son los principales genes involucrados, fíjense el segundo, que es el del CFTR, así que hay que sospechar fibrosis quística. Después, menos frecuente, anomalía del páncreas divisum, que puede ser una anomalía, o sea, normal, o sea, que se puede ver en pacientes sanos, pero también se pueden dar cuadros de pancreatitis. Las litiasis, como habló recién Fabián, medicaciones, entre ellos el ácido valproico, la L-asparginasa, inmunosupresores, mesalazina, corticoides, y otras causas menos frecuentes como traumatismos, sobre todo relacionados con el manubrio de la bicicleta, metabólicos, infecciones, enfermedades sistémicas y pancreatitis autoinmune. Bueno, en este caso, entonces teníamos un paciente que tenía cuadro de malabsorción de grasas, con diarrea, descenso de peso, una hepatitis colestásica, la dilatación a nivel de las imágenes de la vía biliar, y esa masa pancreática en donde la información era una pancreatitis crónica reagudizada con parámetros inflamatorios, estos linfoplasmocitos que informaban. Por lo cual el diagnóstico presuntivo en ese momento fue de pancreatitis autoinmune. El tratamiento indicado en ese momento, sí, como decía recién Martín, faltaban algunos datos también clínicos y de laboratorio para poder confirmarlo, pero ante el cuadro clínico y todos los estudios que se habían realizado, se decide iniciar tratamiento, porque justamente la pancreatitis autoinmune, uno de los criterios que tiene es la respuesta al tratamiento para el diagnóstico,
y en este caso se inicia con corticoides a 1 miligramo kilo día, se hace en 8 semanas y después descenso progresivo. Omeprazol, calcio, vitaminas D, enzimas pancreáticas ante esta diarrea esteatorreica con descenso de peso y vitaminas liposolubles. Bueno, después de iniciar el tratamiento se reciben algunos resultados. Inmunoglobulina 4 normal, la amilasa y la lipasa que igual ya se habían pedido en guardia inicialmente, que continuaban normales, el funcional de materia fecal que hablaba de glóbulos de grasa, la elastasa en materia fecal con una insuficiencia pancreática severa de menos de 10, un test del sudor normal y se pudo hacer el exoma en donde no se identificaron variantes patogénicas asociadas a pancreatitis. Se realizaron además las interconsultas con nutrición que detectó hiperglucemias y fue manejado con dieta. Y en ese momento al diagnóstico se hace el control con oftalmología al inicio de los corticoides, que en ese momento era normal. En cuanto al seguimiento, con este tratamiento instaurado, el paciente mejoró clínicamente, presentó, ya actualmente igual persiste, ya pasaron más de 6 meses, con catarsis diarias, consistencia forme, recuperó peso, ¿sí? Y a los 6 meses, en una de las consultas, refiere disminución de la agudeza visual, por lo cual vuelve a consultar con oftalmología, y el antecedente de la corticoterapia prolongada y se detecta astigmatismo y catarata subcapsular. Se realizan también los estudios complementarios de control. El paciente siempre permaneció con amilasas y lipasas normales, la bilirrubina total bajó, la ecografía abdominal que continuaba normal como las primeras, y la elastasa que presentaba una franca mejoría, ¿sí?, de 147. Sigue siendo una insuficiencia pancreática, pero no se ve. Como para contarles un poquito en qué consiste la pancreatitis autoinmune, es un subtipo particular de pancreatitis crónica, su fisiopatología es poco conocida. Existen 2 tipos, la tipo 1, que es más asociada a una enfermedad sistémica tipo IgG4, y la tipo 2, en donde no hay IgG4 y se suele asociar a enfermedad inflamatoria intestinal. Puede aparecer en cualquier edad, pero suele ser más frecuente cercano a la adolescencia. Los síntomas son dolor abdominal con ictericia obstructiva, fatiga, pérdida de peso. Al laboratorio los pacientes pueden tener un 50% amilasa y lipasa elevada, lo que pasa es que cuando están ya en el episodio no agudo, sino subagudo o crónico, esos valores pueden ser normales como en este paciente. Como decíamos recién, le dije que 4 se asocia más a la tipo 1, pero puede ser normal en la tipo 2. La ecografía abdominal es la técnica de imagen de primera línea, que en este paciente no nos ayudó, y si no, estudios como la resonancia o la tomografía. Y en la histología, característico como en este paciente, la combinación de lesiones de tipo crónicas, como la fibrosis, y más de tipo agudas, con la inflamación inflamatoria linfoplasmocítica. El tratamiento de primera línea son los corticoides a 1 miligramo kilo, ¿sí?, con la disminución gradual, y la respuesta al tratamiento es clínico entre las 2 semanas y después de seguimiento con imágenes. En caso de recaída se puede utilizar un nuevo ciclo de corticoides o se pueden introducir inmunomoduladores. Siempre se requiere la confirmación, en este caso previa con biopsia. Y un 10 al 15% desarrollan insuficiencia pancreática exógena, como parece haber sido el caso de este paciente, o ya con mayor afectación del tejido pancreático pueden desarrollar diabetes. Y hay que tener en cuenta que un 25% de los pacientes pueden desarrollar otras enfermedades autoinmunes y tienen mayor riesgo de cáncer pancreático, por lo cual es importante el seguimiento. Como mensaje final es tener en cuenta que, a pesar del laboratorio inicial y las ecografías normales, en este caso la clínica del paciente, ahí no sé si se ve mejor, había que darle más relevancia, ¿sí?, y en este caso pensar en la causa pancreática. Una aclaración. El paciente normaliza completamente el patograma después de que el doctor Salguero le deja el drenaje quirúrgico. Esto refuerza el hecho de que lo que tenía el impacto hepático era secundario a la alteración del flujo biliar, secundario a la compresión extrínseca de la vía biliar. O sea, el paciente cuando empieza el tratamiento con corticoides ya tenía el patograma normal y esto fue secundario a la descompresión. La madre no refiere a haber tenido diarrea con gotas de grasa por los 7 o 8 años que tenía de evolución. Tenía antecedentes de diarreas, no, esta es la primera vez que lo veía así tan característico. Pero a veces, o sea, esto no es lo que solemos ver como una diarrea esteatorreica, esto es del libro, pero normalmente son diarreas. Sí. Pancreatitis aguda, exacto. Esta vez la última más importante como para causarle
Claro, ya el compromiso fibroso del páncreas empezó a comprometer la vía biliaria y es cuando tuvo más, una sintomatología más florida. Como comentó antes Soledad, uno de los criterios diagnósticos en la respuesta al corticoide, la realidad es que este paciente mejoró francamente con la descompresión, como decía Marcela, no es que mejoró los parámetros de laboratorio con el corticoide, mejoró porque Fabián hizo una derivación externa y descomprimió toda la zona que estaba ocluida. Y la ecografía no nos sirve para un seguimiento del tamaño del páncreas, esperando que sea chico, porque la ecografía fue siempre normal, la dos ecografías que tiene el paciente. Así que, bueno, un poco la respuesta terapéutica, la mejoría tiene en gran parte demostrado con las tasas que francamente mejoraron, o sea que el paciente tenía un remanente pancreático que logró mejorar al disminuir la inflamación con los corticoides que se indicaron. Es muy poco frecuente la recaída después de un tratamiento inicial con corticoides, pero existe, y eso es lo que hay que seguir en el tiempo, ¿no? Que el paciente no vuelve a tener episodios de pancreatitis, que en realidad nunca detectamos una pancreatitis aguda. Este chico nunca levantó amilasa y pasa que lo que nos alarma a nosotros por pediatras para ir a buscar el páncreas y mirarlo. Ahora sigue teniendo episodios cada tanto de dolor abdominal inespecíficos que no tienen repercusión ni en el laboratorio ni en la ecografía. Llama mucho la atención que en la anatomía patológica tenga patología crónica reagudizada y que no movilice ninguna enzima pancreática, porque tenemos, neutrófilos metidos ahí en la mitad. Tiene pedido, todavía está pendiente el resultado, tiene pedido. Pero sí, es importante pedirlo, sobre todo en la tipo 2. Una vez con el diagnóstico, le dieron la resonancia y para ver si mostraba algún signo de compromiso, como un marcador no invasivo, de algún tipo de compromiso en el páncreas, si marcaba diferente. Y lo otro, evidentemente, no existe, porque uno cuando hepatitis autoinmune y siempre espera que haya algún tipo de marcador de algún anticuerpo que evidentemente por el contrario no existe, y como vos dijiste, por descarte y la evolución clínica y la respuesta a los corticoides, uno termina desarrollando el diagnóstico. Lo otro que te iba a preguntar, si en el servicio, en la historia del servicio, ¿cuántos pacientes estos tienen? Yo que recuerdo es la primera vez que escucho uno. Primera pregunta con respecto a la revisión de las imágenes, la verdad es que no hubo mucha colaboración no de las imágenes en sí para el diagnóstico del paciente. 2 ecografías normales donde no se vio una dilatación de 13 milímetros de la vía biliar ni intrahepatica. La colangioresonancia tampoco dio demasiados datos sobre el compromiso del páncreas, sí sobre la parte biliar. En la tomografía abdominal no informaba un agrandamiento del tamaño pancreático como se ve después de la cirugía exploradora. Así que por ese lado, digamos, aún reviendo las imágenes, llamó la atención que el hallazgo fue, si el paciente no se operaba, digamos, no se veía gran parte de su problema. Sí, las imágenes la verdad que son muy inespecíficas para el diagnóstico de esta patología, ahora con el diario del lunes, obviamente, pero no es que hay una imagen muy típica que nos puede decir, bueno, si esto se trata de una pancreatitis autoinmune, podemos hablar de agrandamiento pancreático, podemos hablar de un nódulo pancreático, de edema peripancreático, pero son datos inespecíficos y el diagnóstico de certeza lo tiene la histología, incluso hasta ahí también. Y un dato anecdótico es que, fíjense que le hacemos la colecistectomía, el informe de anatomía patológica es de una colecistitis crónica, con lo cual parte quizás de la sintomatología que tenía en relación al dolor abdominal, quizás era por episodios de colecistitis que iba haciendo, que desembocaron en una colecistitis crónica, obviamente provocada por la obstrucción crónica de la vía biliar. Y cómo hubiera enmascarado aún más todo esto si hubiera desarrollado como cualquier colecistitis crónica que puede llevar al como es un factor predisponente para el desarrollo de litiasis vesicular, si hubiera aparecido una litiasis en este paciente, ¿no? Tranquilamente, tener una litiasis secundaria y con una pancreatitis autoinmune hubiera enmascarado mucho más todo y hubiera sido mucho más diagnóstico, seguramente. Como dato anecdótico de esto.
por el hallazgo de anatomía patológica. Varias cosas. Una, que la histología es el diagnóstico definitivo. En adultos, incluso ante cualquier masa pancreática, lo primero es descartar tumoral. En niños es difícil el acceso, o sea, se puede por la laparoscopía, porque con lo que es ecoendoscopía o punción guiada es mucho más complicado, pero es lo que la pancreatitis autoinmune da el diagnóstico definitivo. En cuanto a lo del dolor, es una de las manifestaciones clínicas de la pancreatitis crónica, característico. Y en cuanto a las pancreatitis autoinmunes, son poco frecuentes, están en aumento como todas las enfermedades autoinmunes, y sobre todo asociadas a la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos una paciente que estuvo internada en la 4 bastante tiempo, que tiene hepatitis autoinmune inflamatoria y pancreatitis autoinmune con IgG4 positivo. Así que serían 2 pacientes. Solo pancreatitis sería pancreatitis autoinmune. Y había un estudio reciente de Garham, 2 pacientes con pancreatitis autoinmune que lo publicaron en el 2020. Yo es el segundo paciente que veo en el hospital. El otro fue un paciente de hace unos cuantos años. Era un chico también adolescente, no era más grande de chico, era un adolescente que se estaba siguiendo en neumonología, tenía ectasias, hacía, no me acuerdo bien el cuadro, pero hacía derrame pleural. Dentro del contexto de los estudios que se habían hecho, se hace una tomografía, aparece una imagen quística a nivel del páncreas, se interpretó como un pseudoquiste, el chico no tenía antecedentes traumáticos, no tenía litiasis vesicular. Mirando un poquito las imágenes se vio que había una fístula que iba del pseudoquiste hacia la pleura. Lo operamos y resultó ser un pseudoquiste pancreático secundario a una inflamación del páncreas. Como frecuente pseudoquiste pancreático, en pediatría es el trauma y en segundo lugar la de origen biliar por cálculos. Este chico no tenía ninguna de las dos cosas, había hecho una complicación muy poco frecuente de un pseudoquiste, que es una fístula pleura, y resultó ser una pancreatitis autoinmune, que me acuerdo que después, como el chico era grande, bueno, se estudió en el UDA hondo y bueno, se hizo también ese diagnóstico. Fue el otro caso que recuerdo, ¿no? Nuestro comentario, pregunta. Bueno, muchas gracias por el caso súper interesante, así que los felicitamos y gracias también a todos los servicios que participaron. La verdad que fue muy rico para todos. Los esperamos el próximo informe. Sí,